Bueno, ahora le ofrezco la palabra a don Francisco Persovich. Gracias. Lo mío va a ser un poco una digresión, creo, ¿no? El propósito de esta presentación era básicamente relevar algunos de los hitos históricos significativos que se asocian al desarrollo de la ganadería regional. Al ir releyendo documentos históricos, ¿no? Me he dedicado a Mateo Martinich, como ustedes no se imaginan, últimamente, releyendo todos sus documentos y muchos otros más, ¿no? Y uno vuelve a entusiasmarse con los detalles de nuestra historia regional, ¿no? Y comienza entonces uno a derivar de una referencia a otra, de un link a otro, queriendo indagar cada evento con el que uno se topa. Y así comienza uno a meterse profundamente en el bosque y deja de ver el bosque. Y recordamos que solo tenemos 20 minutos en esta exposición. Así que hubo que ir aterrizando y reduciendo las aspiraciones iniciales, ¿no? La presentación mía se va a centrar fundamentalmente en el proceso de ocupación del territorio, en la expansión de la masa de ganado ovino y en algunas consideraciones finales pertinentes a lo anterior. De más está decir que hay colegas presentes, que los estoy mirando, que podrían hablar de todo esto con mucho más propiedad que yo. Pero en fin, me tocó la suerte a mí de poder abordar este panorama de recuerdos, digamos. En menos de 30 años, prácticamente todo el territorio habitable, lo que a Mateo le gusta llamar el ecúmene o ecumene, había sido ocupado por colonos y sociedades constituidas principalmente en Santiago y Valparaíso, en el periodo 1878 a 1904, mientras la masa ovina crecía a grandes saltos, 40.000 cabezas en 1885, 1 millón en 1896, unos pocos años después, ¿no? 1,8 millones en 1906, 2,25 millones en 1920. En 1985, vale la pena decir, habían solo 2.000 habitantes no indígenas en el territorio. En torno al por qué la masa ganadera no se ha expandido mucho más a partir de entonces, es materia de preocupación de los investigadores, de las ciencias agronómicas y veterinarias, por el desarrollo ganadero, como también lo es la conservación de los ecosistemas terrestres, que son el sustento de la ganadería, por parte de biólogos preocupados del tema de las funciones ecosistémicas y de la conservación de los ecosistemas. Esperamos que en el debate, después del café, entremos en estos temas, porque les recordamos que la aspiración de la academia es abordar el tema del desarrollo ganadero, pero desde la perspectiva de los ecosistemas terrestres en una visión de largo plazo. No esperamos que se resuelvan las cosas en el muy corto plazo. Como una primera conclusión muy general y quizás atrevida, me permito avanzar que si la ganadería lanar se instaló en la región y creció explosivamente, no lo fue por unas decisiones de política pública varias o por determinados
hechos puntuales. Bajo cualquier circunstancia exógena, en el contexto de la época, el proceso se habría dado de todos modos, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque había una gran extensión de tierras vírgenes accesibles y disponibles, con excelentes condiciones para la crianza de ovinos, pastizales riquísimos disponibles, antiguos ecosistemas probablemente en algún tipo de equilibrio por cientos de años, quizás algunos miles de años, ¿no? En segundo lugar, empezaban a llegar a Punta Arenas corajudos buscadores de futuros para sí mismos que se atrevieron a venir al fin del mundo y que derivaron finalmente en colonos, ¿no? Fueron exploradores, fueron aventureros y terminaron siendo nuestros primeros colonos. Otro factor que facilitó estos saltos, ¿no?, es que los dueños de las tierras no se opusieron, me refiero a las antiguas naciones indígenas que poblaron estas tierras, no se opusieron a que les plantaran banderas extrañas y ajenas, ¿no? Y también fueron ingenuos y débiles frente a los invasores y pudieron ser fácilmente expulsados, por no decir algunas palabras más fuertes, ¿no? Las autoridades, finalmente, las autoridades del momento lo permitieron todo esto por razones principalmente de soberanía. Finalmente, quizás el factor central, las razones fueron también una alta demanda potencial de los productos de la ganadería lanar, y era un muy buen negocio en el momento y siguió siéndolo, puntos más, puntos menos, por 40 o 50 años, incentivando a la ocupación audaz, valiente, ¿no? No solo a colonos del más variado origen, sino también a inversionistas visionarios de Santiago, Valparaíso, Londres, ¿no? Muchos de ellos jamás vinieron, ¿no?, pero armaron las sociedades y especularon, ¿no? Este sin duda es un factor significativo para la historia de nuestra ganadería y es un factor significativo, el factor económico me refiero, en el futuro próximo. Hay hitos, sin duda, que nos ilustran respecto a la ocupación, pero no hay eventos que alteraran significativamente esta trayectoria a la que me he referido, ¿no? Estos saltos en la ocupación y en la masa ganadera que crecía exponencialmente. Vamos a mostrar un grafiquito. Yo lo cambio. Perdón. Me pasaron el instrumento. Que no funciona. Ahí está. Este gráfico ilustra el proceso de ocupación de tierras en Magallanes y cubre el periodo 1975-1957. Las curvas corresponden, como se indica ahí, al agregado regional, o sea, a la sumatoria de la ocupación en todo el territorio y a la ocupación en las regiones de Magallanes Central, Tierra del Fuego y Última Esperanza. También se agrega, porque es un aspecto sustantivo de la historia de la ganadería regional, la evolución de la ocupación de tierras por parte de la antigua Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego o Ganadera Tierra del Fuego, como se pasó a llamar después. Me van a tener que excusar la calidad del gráfico. Tengo que confesar que tenía una ambiciosa versión anterior,
que por el camino se me desarmó y anoche estuve tratando de reconstruir esta grafiquita. Una particularidad del proceso de colonización de Magallanes es que los modelos aplicados en las tres subregiones estas, Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego, fueron diferentes unas de otras. Y lo fueron no meramente por una decisión de planificación, que lo vamos a hacer así acá y lo vamos a hacer así allá, sino más bien, vulgarmente hablando, por movidas a los más altos niveles políticos del país, a su vez producto de las presiones de intereses básicamente económicos, una práctica que en diferentes grados se fue dando desde que comienza a plantearse la colonización del territorio hasta mediados del siglo pasado, influyendo en los procesos de asignación de tierra, fundamentalmente, ¿no? De ocupaciones y de subdivisiones posteriores, ¿no? Provocando la angustia de los pobladores y de los aspirantes del territorio que querían tener sus propias tierras, ¿no? Los modelos de colonización que prevalecieron fueron básicamente el de Magallanes Central, donde entre 1877 y 1878 comienza realmente lo que Mateo Martinich llama la colonización pastoril. En las costas del estrecho, con algunas ocupaciones con permisos precarios primero y otras autorizadas fundamentalmente a través de la gobernación regional por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización. Más tarde, en 1984, hay una expansión desde el litoral hacia el interior y se empiezan a otorgar arriendos por 15 años. Entre 1903 y 1906, ya vencidos los arriendos del año 84, que no fueron renovados pese a los esfuerzos y presiones de los ocupantes de entonces, ¿no? Que viajaron a Santiago, se movieron, trataron de que sus arriendos fueran renovados. Finalmente, y lamentablemente para ellos, se subastan entre esos 3 años, 4 años, 1,1 millones de hectáreas. Tremenda cifra, ¿no? En el primer remate de 1903 se despacharon 800.000 hectáreas en 3 horas, ¿no? Con una puja intensa de distintos intereses, donde sociedades ajenas al territorio compraron enormes cantidades de tierra y los colonos existentes tuvieron que reducir sus espacios y perder muchas de sus tierras. En ese periodo se dan también algunas concesiones extraordinarias, por ejemplo, 600.000 hectáreas de tu sector, Gillian, se fueron asignadas, adjudicadas sin remates ni concursos a un consorcio de inversionistas de Santiago. De ahí nace Hilarriesco, Río Verde, Senoskairing. En Tierra del Fuego, el modelo fue completamente distinto. Entre 1983 y 1989 se otorgaron 4 concesiones que dieron cuenta de casi 1,5 millones de hectáreas. Toda la isla, prácticamente. Esas 4 sociedades después derivaron en 2 nomás, ¿no? Gente Grande y la ganadera Tierra del Fuego. En Última Esperanza, el proceso es distinto también. En la década de los 90 se producen muchas ocupaciones a título
precarios en general, en unas 300.000, me fue difícil precisarlo, hectáreas, ¿no? Que representan o representaron en algún momento unas 20 estancias. Las tierras ocupadas, cuyos ocupantes con mucho esfuerzo y viajes y cartas a ministros, a políticos, solicitaban que se les renovaran esos permisos, esos arriendos, eso fracasaron, les fueron denegados. Y las tierras ocupadas que les fueron en su tiempo vendidas o arrendadas, fueron motivo de un remate en 1900, si logro separar la hoja, en 1905, adjudicándose el 95% de las tierras a una sola sociedad que completó unas 380.000 hectáreas de un plumazo, ¿no? Ninguno de los colonos, salvo los que se quedaron con ese 5%, fueron adjudicados en ese minuto. De ese modo, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que es un caso notable, no solo por tamaño de latifundio, sino por su estilo de trabajo y cómo fue avanzando en este proceso de ocupación de Magallanes y progresando tecnológicamente, incluso, de una manera tal que quedamos marcados todos con los estilos que se fueron dando en esas grandes estancias, ¿no? En el periodo de 1868-1871 empieza realmente el periodo de colonización. Mateo Martinich, recurro a él continuamente, describe esto como una mutación de mísero establecimiento penal militar en floreciente núcleo de vida y actividad colonizadora. En este periodo surgen los vaqueanos, traficantes de pieles, ¿no? Y de otro tipo también, ¿no? Que empiezan a moverse hacia el norte, a explorar, a conocer, ¿no? Se dedicaban en ese tiempo, habían animales baguales, ¿no? Se dedicaban mucho a la caza de baguales, al intercambio con las tribus tehuelches, etc. Volviendo recién al gráfico, tenemos ahí el periodo 1875-1983, ¿no? Donde el punto, me fue imposible ponerle los años al eje de la ordenada. Imposible. Así que me tuve que hacer una listita con los años al lado de los números. El 1 representa el año 1875 y el 3 el año 1983, que es el periodo al que me estoy refiriendo. Ahí se empiezan a producir las primeras iniciativas de colonización y peticiones. Se conceden las primeras concesiones. 20.000 hectáreas en Vaquería del Norte, para un señor Buqué, 100.000 hectáreas en San Gregorio, para el mismo señor Buqué y Gale. Otros se instalan en Palomares, ¿no? Dedicándose principalmente a la crianza de vacunos en ese tiempo, ¿no? Y a la caza. Ahí se instala en esa época también don José Manzano, que dio origen al toponimio de Carpa Manzano. Tenía el hombre un ranchito ahí, entonces se pasó a conocer el lugar como la Carpa de Manzano, que hoy día es Carpa Manzano, conocida yo creo que por casi todos, ¿no? En 1877, el gobernador Dublé Almeida, en ese tiempo, trae 300 ovejas desde las Malvinas, que se las vende a don Enrique Reynard, un colono inglés, que se instala con ellas en la isla Isabel, ¿no? Probablemente es el primer establecimiento comercial, ¿no? En 1878, don Marius André, ¿no?
consiguió concesiones en San Gregorio, que dieron origen a la famosa estancia San Gregorio, ¿no? Empezó con 700 ovejas que trajo en su propio barquito desde las Malvinas, y ya en un par de años había hecho construcciones, galpones, ¿no? Y pidió una ampliación que le fue concedida de tierras y siguió trayendo más ovejas desde las Malvinas y caballares desde Uruguay y armando ese establecimiento, ¿no? En esas mismas fechas, otros colonos, otros pioneros habían pedido y obtenido concesiones para ocupar terrenos en las bahías de Pequet y Huasi, entre ellos el herrero de la colonia, don Guillermo Blum. Entonces, vamos a avanzar más rápidamente. Les decía yo que uno va entrando en detalles que entusiasman, ¿no? Vamos a saltar rápidamente. En 1884, el punto 4 en el gráfico, se ven que estamos todavía en la primera fase. Ya estarían operando una veintena de estancias que se desparramaban a lo largo de unos 200 kilómetros por el litoral del Estrecho de Magallanes. La masa ovina podía estimarse en esos años en 40.000 cabezas, pero creciendo a una velocidad impresionante con sucesivos embarques que venían llegando, no solo por la propia reproducción de estos animales, sino por sucesivos embarques que venían llegando en los vapores locales que iban a Malvinas y empezaban a traer todos esos animales. Ocurre en ese periodo el primer remate de tierras. Tengo mis dudas sobre la cifra, donde se rematan lotes de 30.000 hectáreas, llegando a unas 530.000 hectáreas. Me lo tomé con derecho a inventario porque no me quedó, no lo pude corroborar de otra manera. En 1880, la población de Magallanes era 2.000 habitantes en ese minuto, ¿no? En 1886. En el periodo de 1886 a 1903 empieza el salto o la progresión geométrica de las ocupaciones en Magallanes, ¿no? Dicen que ya en ese tiempo don José Nogueira estaba cavilando y pensando en cómo armar un tremendo negocio, cosa que hizo cuando en 1890 logra la concesión por parte del presidente Balmaceda de 1 millón de hectáreas en Tierra del Fuego. Hasta más o menos 1890 las condiciones eran precarias y rudimentarias. Las casas, los galpones eran indispensables, prácticamente no habían cercos, las operaciones se hacían básicamente al aire libre, se esquilaba con tijera, qué sé yo. Pero de 1890 en adelante empieza a haber un cierto progreso técnico. En 1890 también, porque de la población tehuelche, ¿no? Transhumante, ¿no? Nómade, que recorría y tenía sus paraderos y sus campamentos en estas tierras, esa población se fue, ante este ímpetu de los ganaderos, se fue desplazando porque ellos manejaban territorios inmensos en la Patagonia y se fueron desplazando hacia allá. Solo quedó como establecido el cacique mulato. El cacique mulato, que tenía fama de tener más de 400 caballos, llegó hasta Santiago peleando por un derecho a una concesión. Le dieron 10.000 hectáreas en el río Zurdo, por ahí, y desafortunadamente al poco de volver, enfermo de viruela, murió, su grupo empezó a diezmarse y a irse, y desaparecieron los tehuelches de Magallanes. Un salto olímpico, por suerte hice ese resumen inicial, ¿no? Lamentablemente, señores, vamos a dejar esto hasta aquí, pero creo que les da un contexto apropiado, porque de ahí para adelante
viene lo que ha venido trabajando la investigación en este país y los ganaderos más progresistas, y pensando cómo en ese periodo de estabilidad, porque la masa ganadera también se estabiliza pocos años después del 25, de los años 30, según Nilo Kovacevic por el año 40, el hecho es que se estabiliza bastante después de ese crecimiento exponencial de las ocupaciones de tierra y de la masa ganadera. Entonces, sin más preámbulo, Francisco Verso está ahí nomás.